Y nos queda por completar el trabajo práctico 7. Bueno, por supuesto ustedes tienen un montón de preguntas para resolver, pero por lo menos en la parte más que más nos va a servir en adelante, se refiere a los tipos de hormigón, porque fíjense que al ser un compuesto de cemento, de arena, de agua y de piedra, el hormigón tiene una diversidad de materiales y por supuesto en función de las proporciones que uno tenga para hacer un hormigón va a depender la resistencia de ese hormigón. Entonces hay toda una serie de estudios y demás y ensayos fundamentalmente de laboratorio donde nosotros podemos ponerle categorías a los hormigones que se refieren a la tensión de rotura sigma prima BK se llama, que es cuando se representa la tensión de rotura. Y tenemos distintos tipos de hormigón que, bueno, cada vez que se van ensayando más y con más experiencia y demás, van tomando distintas tensiones características que se llama sigma prima BK, tensión característica de rotura. Entonces, podemos tener hormigones de 130 kilos, de 170 kilos, por centímetro cuadrado, 210 kilogramos por centímetros cuadrados. Y después tenemos también con mayor resistencia de 250 kilogramos por centímetro cuadrado, hormigón de 300 kilos por centímetro cuadrado. Y esto se llama H13, H17, H21, H25, H30. Son los más comunes, digamos, que uno pide. Entonces, cuando uno pide a una hormigonera, por ejemplo, para hacer el llenado de una losa de hormigón, por supuesto, losa va acompañada de columnas y vigas, uno cuando habla por teléfono le tiene que pedir varias cosas. Por ejemplo, primeramente lo más importante es pedirle la resistencia característica. Uno le dice, bueno, mándame un H21, por ejemplo. Entonces uno sabe que la resistencia característica son 210 kilos por centímetro cuadrado. Después le tiene que pedir el tamaño del agregado. Agregado se llama a la piedra, o sea, agregado grueso y agregado fino. El agregado grueso es la piedra, el fino es la arena. Agregado grueso, entonces uno le pide a la hormigonera que le mande con piedra 620, por ejemplo. Estos son 6 milímetros, son piedras que van de 6 milímetros tamizadas para que pasen los 6 milímetros hasta los 20 milímetros. O también se puede dar la piedra 1,3, que es 1 centímetro, 3 centímetros. Estos son para hormigones más grandes, de grandes volúmenes, por ejemplo, bases o cosas grandes. Y esto se da para piedras, para estructuras menores, como por ejemplo columnas chicas, vigas o tabiques. Y el otro punto, o sea, ya dijimos la resistencia, dijimos el tamaño de la piedra y el otro que falta es el asentamiento. En los apuntes van a ver cómo es cómo se hace, cómo se mide el asentamiento, pero nosotros lo tenemos que, por ejemplo, para una base se pide con asentamiento 6 centímetros, que digamos el asentamiento es la capacidad que tiene de desmoronarse. Ya lo van a ver en un estudio que se llama cono de Abrams. Es un ensayo. Y por ejemplo, cuando ustedes tienen que hormigonar una losa muy trabada que tiene vigas muy chiquitas o columnas y demás, uno pide con gran asentamiento, por ejemplo, asentamiento 10, 12 o 14. Y cuando se hace el hormigón con bomba, con esas bombas que tiran el hormigón hacia arriba, del cuarto, quinto, sexto piso, se pide también con un hormigón de 14, 15 o 16 centímetros. El asentamiento se mide en centímetros. Esto se llama trabajabilidad. Entonces, cuando el hormigón es más blandito, es más fluido y el asentamiento es mayor. Por ejemplo, 14 centímetros. Y cuando uno quiere un hormigón que no se desmorone, por ejemplo, para hacer bases, pide con asentamiento bajo, que serían, por ejemplo, 6 centímetros. Bueno, con eso tienen después ustedes mucho material para leer y contestar todas las preguntas, pero no es solamente para contestarlas, sino que conviene saberlas, todo esto de los materiales, porque si ustedes normalmente van a ir a obra en algún momento de su etapa profesional, y allí, bueno, el hormigón normalmente viene elaborado, pero le pueden decir, bueno, pedime el hormigón para hormigonar esta losa. Entonces ustedes tienen que saber todo este tipo de cosas, de cómo funciona.
Bueno, yo creo que con esta clase espero las preguntas después durante la tarde. Hasta luego.